Hola amigos, buenas tardes. Vamos a continuar con la religión. Dijimos que íbamos a ver las cuatro principales religiones y nos toca el cristianismo que afortunadamente todos conocen. Todo el mundo sabe mucho del cristianismo, de Jesús, de la religión. Es la religión de Occidente por excelencia. Entonces conocemos la historia. Por lo pronto vamos a ahorrarnos lo de que la huida a Egipto y que un tal Herodes mandó a matar niños, todo eso. Vamos a ver lo que más deberíamos de saber. Jesús es el que se le atribuye que fundó la iglesia cristiana. Lo veremos en su momento, pero si habláramos del cristianismo abiertamente, diríamos que hablar de Jesús, de la Biblia y de la propia religión es uno en tres o tres en uno. Es decir, no habría que separar el estudio. Pero en la práctica veremos con el tiempo de que no se puede estudiar de manera global, puesto que no se ha cumplido con el objetivo, con la meta, ¿no? Decir que la religión cristiana fue fundada por Cristo y que la Biblia es la palabra de Dios. Porque luego aparecen otros conceptos, por ejemplo, como la Santa Madre Iglesia, algo así. Y luego Jesús se queja y se dice que realmente él se da cuenta que lo adoran con los labios nada más, pero enseñan doctrinas de hombres a esta iglesia que le atribuyen que él fundó. Pero vamos más allá. Se entiende, algunos creen que Jesús tiene dos perfiles, o mejor dicho, hay dos tipos de Jesús. Estamos hablando del Jesús que todos conocen. Y este Jesús es hijo de María y José, según lo dice Isaías, o mejor dicho, nacimiento según Isaías. Y la Virgen concebirá. Es un nacimiento virginal, se le puede llamar. Este hijo de José y María fueron conocidos en Jerusalén. El niño fue visto y conocido hasta los 12 años. Después de los 12 años desapareció. Desapareció durante 18 años. Hay muchos argumentos. Hay muchas especulaciones de dónde fue, que ese no es el tema. El tema es que Jesús hasta los 12 años lo conocieron y lo vieron en Jerusalén y luego desapareció. El Jesús que conocemos todos. El Jesús de la Biblia, el Jesús hijo de José y de María. Apareció después de 18 años, ya con una edad de 30 años y ya con más autoridad, con más conocimientos, y empezó su ministerio a la edad de 30 años. Él nada más trabajó o nada más ejerció su ministerio durante 3 años, porque después los ancianos de Jerusalén, o sea, los sabios, sacerdotes, los dueños de la política de la región de Jerusalén, lo entregaron a Pilatos, esto ya lo saben también ustedes, y fue crucificado. Después de ser crucificado, fue enterrado en una cueva. Y se dice que al tercer día desapareció su cuerpo nuevamente. Pero ahora se dice que no es que haya desaparecido, sino que resucitó entre los muertos y se fue con su padre allá en el cielo. Hay otros comentarios adelante de que mucha gente, por individual y personal o grupal, vieron a Jesús de nuevo. Y ahí viene el anécdota de Santo Tomás, que quería ver la mano si tenía una perforación para poder aceptar que Jesús estaba resucitado. Muchos comentarios. Pero ¿cuál es la importancia de Jesús en todo caso? Bueno, por un lado hay un esfuerzo para presentarlo de manera divina. ¿Cuál es el punto? De que no hubo intervención de hombre para su nacimiento. Hay que destacar eso porque sin eso parece que perdemos todo el argumento. No importa cuántas veces en la Biblia se diga que ahí están tu mamá y tus hermanos, sacerdotes y pastores, se desviven a explicar. Es que ustedes no saben que
que la costumbre de los hebreos, cuando tienen algún primo, o sea, hijo del tío o de la tía, ahí en la costumbre es decirle hermano también. Entonces, cuando veas y leas en la Biblia que dice, no sé cuántas veces la leas, cuántas veces te platiquen, ahí están tus hermanos o los hermanos de Jesús, tú tienes que entender que son primos, porque Él es hijo único. Hay unos más abiertos en su cerebro, en sus estudios, dicen, bueno, yo quiero pensar que sí eran hermanos de Jesús, pero eran hijos de María y eran hijos menores, hijos de María José, pero hermanos menores de Jesús. La otra parte importante de su vida, independientemente de que nadie explica eso no está escrito, nadie dice eso. Esos son argumentos que te dan cuando tú te preguntas, bueno, ¿y esos hermanos de dónde salieron? Ahí están los argumentos, ¿no? Los que se dedican o los de la casta religiosa dicen, no, es que así se dice, aunque sean primos, se dicen hermanos. Ah, bueno. Y el que quiere pensar un poco más dice, bueno, puede ser que sean hermanos de él, pero son hermanos menores. Está bien, se escucha de todo, ¿no? El otro punto que es muy importante y que está muy oscuro es que él fundó la iglesia. Y todo viene de que finalmente les preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes qué creen? ¿Quién es el Cristo? Y todos contestaron, pero el más apasionado, como siempre, el más emocional fue Pedro. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se dice, eso está en los evangelios, en Marcos, dice Mateo, dice, y a ti, Pedro, te digo, que en esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento para decir que Jesús fundó una iglesia, en este caso, la iglesia cristiana. No importa que, si es verdad que en griego Pedro significa piedra, pero Pedro o piedra no significa roca, o al revés, roca no significa Pedro. Y tampoco dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No, eso así no se dijo, eso no importa. Ese es el argumento para cubrir de que Jesús fundó una iglesia. No estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Lao Tzu, sino son verdaderos fundadores de sus movimientos filosóficos. No, aquí no, aquí estamos hablando de la fundación de una iglesia, que es el único argumento que hay. Que haya dicho, te digo, Pedro, que en esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el único fundamento. Ahora, sobre el cristianismo. El cristianismo, de hecho, ni siquiera los cristianos se autonombraron cristianos, sino que en Siria, con el tiempo, después de la persecución que se ejerció en Jerusalén, todos los discípulos, porque los discípulos habían de dos tipos, dijeran los orientales, había discípulos esotéricos y había discípulos exotéricos. Los esotéricos eran los 12, que ustedes ya conocen, que hemos leído muchas veces, los 12 discípulos, incluidos Pedro. Y los esotéricos se incluyen los 70 y otro grupo que no, algunos ni aparecen, solamente aparecen como relleno, pero son personas que estuvieron cerca de Jesús sin estar atentos, sentados, escuchando ni creyendo, simplemente algunos quizá por la comida, otros por la bebida y otros por morbo, estaban ahí. Entonces, tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución. Y en Siria había un pueblo, en aquel tiempo se llama Antioquía. Ahí fue donde la gente empezó a verlos como cristianos. Y todo viene porque en la filosofía anterior a todo eso, por ejemplo, había pitagóricos. ¿Quiénes son? Pues los que seguían la doctrina, la filosofía de Pitágoras. Había socráticos. Sócrates tuvo una escuela, aunque fuera abajo de los árboles, pero tuvo una escuela. Y los seguidores, pues obviamente eran socráticos. Y así, podríamos hablar de los estoicos. Así los vieron, así los calificaron, porque ellos creían que seguían a Jesús. Eso de seguir o no seguir a Jesús, lo podremos ver, como les dije al principio. No podemos platicar el cristianismo, ver las tres cosas, hablar del libro sagrado, hablar de la palabra de Dios, hablar de la Santa Iglesia, que es la que fundó Jesús, entre comillas, y hablar de Jesús, porque para empezar, hay dos versiones de Jesús. Estamos platicando de este Jesús, que es hijo de María y José, que su nacimiento fue virginal y que su nacimiento fue profetizado por Isaías.
Yo espero seguir platicando con ustedes en el otro Jesús que no he mencionado. Gracias.